Que hay una gran concentración de medios de comunicación y que prácticamente todos tienden a reproducir los mismos discursos, ¿no? Muchas veces me imagino que porque tienen líneas editoriales más o menos equivalentes, o sea, que responden a intereses empresariales o políticos equivalentes, y en otros casos no, lo hacen quizás sin pensar, simplemente porque hay un determinado registro discursivo que les lleva a presentar las cosas de determinada manera, ¿no? La idea del observatorio la empezamos a mover ya en 2016, cuando vemos que a raíz de todos los atentados que están sucediendo en Europa, la cobertura sobre el Islam y sobre determinados momentos y sobre todo sobre la comunidad musulmana se empieza a desviar y a tratar de una forma, desde nuestro punto de vista, poco profesional. Y esta es nuestra conexión en realidad con el papel de este observatorio, que todas las entidades que lo formamos, bueno, surge un poco a raíz de la Fundación Al-Fanar y del IEMET. Las otras instituciones que estamos son, pues nosotros, la Fundación Oro Árabe, Casa Árabe y la Fundación Tres Culturas. Sin duda, pues instituciones que tenemos un bagaje ya y un desarrollo en investigación y conocimiento del mundo árabe y musulmán. Entendemos que este proyecto es un proyecto esencial porque uno de los principales focos de transmisión de esa ferviente islamofobia está precisamente en los medios de comunicación, que reproducen estereotipos, clichés, que lo que hacen es acrecentar el miedo. Con el objetivo de ayudar a los medios, a los periódicos en concreto, pero a los medios en general, a hacer una cobertura o un seguimiento de los temas que tienen que ver con el Islam y con la comunidad musulmana en España de una forma más responsable y más cercana a lo que es la realidad, y así evitar estereotipos, generalizaciones y crear una imagen negativa de la comunidad musulmana. Que tengamos un observatorio que sea capaz de detectar cuando una noticia es una noticia que está mal planteada y por lo tanto puede reproducir parámetros de islamofobia, o que detectemos buenas prácticas que establecen cuál es el camino a seguir por los diferentes medios de comunicación, entendemos que es un instrumento útil. El porcentaje de artículos que cubren el Islam, cuántos son artículos con información negativa y cuáles son artículos con información, digamos, positiva sobre el Islam, ¿no? Entonces, las estadísticas son demoledoras, ¿no? Más del 80% son artículos negativos. Esa parte también tiene otra, digamos, contraria, que es destacar los ejemplos positivos. Ejemplos que entendemos nosotros que es un buen artículo escrito, aunque sea sobre un atentado terrorista, pero donde no hay estereotipos, donde no hay generalizaciones, donde no se culpa al todo por la parte. Tenemos otra sección de otras narrativas para mostrar qué otros tipos de noticias se pueden escribir sobre el Islam. Hay documentación, tenemos también artículos escritos sobre el tema por expertos. La islamofobia es solo uno de los temas, ¿no?, que atraviesan bueno, nuestras vivencias, nuestras percepciones también, y por supuesto todo lo que vivimos y percibimos está reflejado o intenta encontrar un reflejo en los medios de comunicación. En cierto sentido, los medios justifican un poco su programación diciendo que recogen el sentir de la sociedad o que recogen lo que la sociedad demanda,
pero bueno, yo creo que en este caso lo que hacen es fundamentalmente, en este caso y en otros muchos, es inducir a la sociedad, inducir determinadas posiciones políticas. ¿Qué consideramos de alguna manera discursos islamófobos? Bueno, pues aquel tipo de discursos que utiliza generalizaciones, que entiende el Islam o la comunidad musulmana como un ente monolítico, homogéneo, sin tener en cuenta toda su diversidad y complejidad interna. Aquellos discursos que hablan de este colectivo como si fuesen nosotros los enemigos, como si implicasen una amenaza, un poco lo que es la teoría esta del choque de civilizaciones. Y también muy importante es el discurso del nosotros y el ellos. A nosotros se crea un estereotipo, un imaginario que no está muy claro quiénes son. Nosotros, blanquitos, educados, supuestamente igualitarios en cuestiones de género, y ellos, bárbaros, analfabetos, opresores de la mujer. El racismo se crea, es una construcción, ¿no? La gente no tiene naturalmente miedo u odio a los extranjeros o a los diferentes, o la gente ni siquiera percibe naturalmente las diferencias se señalan, y se señalan culturalmente, se señalan desde algún punto, y en este caso son los medios de comunicación claramente los que están señalando las diferencias. Que si tú escarbas un poco detrás, ves que hay todo un racismo estructural que sustenta esta islamofobia, ¿no? De hecho, hay autoras como por ejemplo Salma Hamziano, ella es investigadora y analiza todos esos discursos islamófobos, y ella considera que son una manifestación, por ejemplo, de ese racismo estructural, y que son parte de ese racismo del que estamos hablando antes, institucional, ¿no? Y que de alguna forma criminaliza, estigmatiza a la población musulmana o población migrante. Y que cuando nosotros estamos hablando de prejuicios, de estereotipos y tal, y hablamos de islamofobia solo desde ese ámbito, lo que estamos haciendo al final es hablar de una capa superficial, ¿no? Y no nos estamos yendo a lo que es en verdad la islamofobia, que es una de las manifestaciones de ese racismo cotidiano. Un agente de prevención en general también es una persona que cuando detecta actitudes racistas o en este caso islamófobas, ¿no? Conoce las herramientas de las que dispone para que esas actitudes cesen o poder hacer frente o luchar ante ellas, ¿no? Entonces, lo que se trata es de dotar a la gente de conocimientos tanto prácticos como teóricos, ¿vale? Para enfrentar a ese tipo de situaciones. Hoy, por ejemplo, el bloque de hoy, que es el de medios de comunicación, o sea, islamofobia, ¿qué es? Y medios de comunicación, lo que se pretende ya es contextualizar la islamofobia como tal, qué la causa, cuáles son sus indicadores y cómo a veces los medios de comunicación reproducen esa islamofobia, ¿no? A veces de manera sutil y otras veces de manera muy explícita. Yo creo que hay dos tipos de artículos islamófobos, básicamente. Uno, que es el que es islamófobo a conciencia, con lo cual ahí hay un camino mucho más largo, ¿no? Pues que es igual que ya no existen o hay muy pocos artículos racistas o machistas en los medios españoles, pues se tendrá que crear una presión social en la cual se vea que un tipo de racismo contra cualquier comunidad, ya sea porque sean musulmanes, porque sean gays o porque sean mujeres, eso ya no es, esa discriminación no es aceptable. Pero luego hay otra que es, ya sea por desinformación, por falta de tiempo, por falta de formación, pues es la precariedad del mundo de la prensa y de los medios de hoy en día, que los periodistas van a la carrera, ya no hay casi periodistas especializados, y entonces ese es, digamos, nuestro primer objetivo. Yo también he aprendido a darle una vuelta, ¿no? A cómo decimos las cosas, cómo una palabra sencilla puede estar subrayando algo que justamente estás intentando no decir o decirlo de otra manera. Tomamos mucho interés a la hora de analizar las dinámicas que hay en los medios de comunicación, cómo se generan las informaciones, la rapidez con la que se quiere abordar, no hay tiempo para, o no se quiere tener tiempo para profundizar en cambiar una palabra o en ahondar en la historia de una migración, etc. Entonces, yo creo que las dinámicas de los medios de comunicación influyen bastante. Estamos hablando de una parte que es la profesionalidad de los periodistas, pero hay otra que es la presión
que ejercen los medios. ¿Cómo se construyen todos estos discursos xenófobos y islamófobos? La verdad que bueno, principalmente pues están también el auge de los partidos populistas ligados a extrema derecha, digamos que ahí es donde para nosotros se está construyendo todo este discurso. También tiene un papel muy importante las redes sociales, es otro lugar también de construcción de discurso y narrativas islamófobas, el ciudadano de a pie, pero son, digamos, los medios de comunicación, es indiscutible no poner en evidencia el papel que tienen los medios de comunicación como creadores de opinión pública y la responsabilidad que deben de tener para, en vez de aumentar este discurso islamófobo, reducir esta brecha y construir sociedades más inclusivas, más tolerantes. Básicamente, y una que sí que está colgada en la página web, es el glosario, ¿no? Un glosario que ha elaborado Luz Gómez, que es profesora en la Universidad Autónoma de Estudios Árabes y es autora del Diccionario de Islam, Islamología y de términos sobre el Islam, ¿no? No decimos que sea la única referencia, pero ya estamos dando una autoridad para cómo se deben de nombrar ciertas cosas. Siguiendo nuestra metodología, que tiene varias páginas de por qué entendemos que es un artículo islamófobo, pues estamos dando a entender qué cosas no se deben hacer, ¿no? No hacer generalizaciones, no estigmatizar a una parte de la sociedad, mucho cuidado con las imágenes. No se puede poner una imagen de una mezquita rezando normal y corriente para hablar de un atentado terrorista, porque entonces automáticamente hay relaciones de esa información con eso que pasa, con la gente rezando en una mezquita, ¿no? No hay que, entendemos nosotros, dar voz a una parte de la comunidad musulmana que no representa al todo como si fuesen la comunidad musulmana. Todos tenemos que intentar bueno, pues, alcanzar, ¿no? Un estado donde no miremos a una persona por lo que piensa o por lo que cree, sino por lo que es, ¿no? Entonces hay que trabajar porque se cree ese consenso social para no aceptar, para que eso no sea aceptable en los medios. Y en ese sentido estamos trabajando con todas las asociaciones que trabajan ya pues, contra el racismo, contra la intolerancia, contra la extrema derecha, para aunar coordinar todas esas campañas para ir creando esa conciencia de que al final la islamofobia es un tipo más de racismo, es un tipo más de marginación o de intento de estigmatización de parte de nuestra sociedad.